Del caos a la calma, transformemos la crianza. Bienvenidos a Del caos a la calma, transformemos la crianza. Un espacio para reflexionar sobre los desafíos diarios de ser padres y descubrir juntos cómo transformarlos en oportunidades de crecimiento emocional. Soy Dana y junto a mis colegas Edna y Elena vamos a compartir herramientas y estrategias para transformar la crianza. En el episodio de hoy abordaremos dos habilidades esenciales para seguir desarrollando nuestras habilidades socioemocionales: la autorregulación y la conciencia emocional. Esa capacidad de mantener la calma en medio del caos es algo increíble, de detenernos un segundo antes de reaccionar, de acompañar sin gritos. Es una habilidad que no tiene todo el mundo, ¿cierto? Suena fácil, no creo. Es ciertamente difícil mantener esa paz y esa tranquilidad que mencionamos en este momento, pero es un aprendizaje que juntos vamos a lograr, tanto como ustedes como padres, como los niños que nos están escuchando. Nuestra frase para comenzar es clave. Autorregularse no es no sentir, es aprender a sentir sin perder el control. Y la conciencia social es el primer paso para conectar con el mundo. ¿Listo? Entonces comencemos con la autorregulación, pero antes quiero hacer un breve recordatorio de lo que se trabajó en el podcast pasado, que fue sobre la autoconciencia. Ese primer paso que yo debo desarrollar como papá si le quiero enseñar a mi hijo toda una serie de habilidades socioemocionales. Entonces recordemos que la autoconciencia es esa capacidad que yo tengo para identificar en mí, hacer consciente, ¿sí?, esas emociones que estoy sintiendo. Entonces recordemos una breve herramienta que se nos brindó en el podcast pasado, que es esa emocionómetro o esa ruleta emocional donde yo puedo empezar a ubicar cómo o qué emociones empecé a sentir en el día para ser consciente de eso que yo llegué a experimentar a lo largo del día, las situaciones que lo generaron, que siempre va a ser el primer paso. Ahora, listo. Checklist, ya tengo la capacidad o la habilidad más bien de reconocer cómo me estoy sintiendo. Ahora vamos a el otro elemento, no es solo lo que siento, sino cómo lo gestiono. Entonces, empecemos para hablar sobre la autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, nos referimos a la capacidad de manejar las emociones, los pensamientos y los comportamientos de manera adecuada a las circunstancias. Es decir, poder mantener el equilibrio entre lo que sentimos y lo que hacemos. Esto es súper clave, como les veníamos diciendo, porque si podemos controlar pues todas estas emociones y ponerlas en un lugar donde sí me permito sentir, pero sé cómo controlarlos y pues comportarme de acuerdo a estas situaciones sociales, situaciones en las que estoy, pues vamos a comportarnos de mejor forma y de forma más adecuada. Primero, autorregulándonos. Claro, Edna. La autorregulación es clave. ¿Para qué? Para permitirnos responder en lugar de reaccionar. La crianza significa no solo reaccionar, porque es lo que normalmente hacemos, ¿cierto?, sino reconocer el enojo y la frustración para tomar una decisión consciente y responder de la mejor manera. Y eso es muy importante porque no se trata de suprimir las emociones. A veces pensamos que como adultos no solo hablemos en el rol de la crianza, en todas nuestras esferas en donde nos encontramos día a día, y es que no es solo suprimir las emociones. Nosotros ya pensamos que si estoy muy molesto, si tengo mucha tristeza, si algo me está costando mucho, entonces lo mejor es guardarlo y fingir que nada pasa. Pero en realidad es que eso se vuelve como un cúmulo y en algún momento eso va a explotar, se va a desbordar. Entonces no se trata únicamente de suprimir las emociones y ya, sino hay que reconocerlas, hay que respirarlas, hay que permitir que nuestro cuerpo pueda expresarlas de manera saludable, poder regularnos a través de una respiración consciente y poder expresarlas sin dañar al otro. Recuerden que el tema de las emociones no es tanto como las emociones son positivas o negativas, porque no, las emociones son necesarias. Lo que debemos trabajar es en cómo reacciono o qué respuesta doy yo a esa emoción. Ese es el objetivo de la autorregulación, que yo pueda sentirme mi emoción y pueda manejarla de tal manera que mi respuesta no genere un daño al otro. Es enseñar con el ejemplo y que sentir no es sinónimo de desbordarse. También es importante que pensemos que autorregularnos es algo que
puede sonar muy difícil. Al inicio todos decimos como no, pero hay que reaccionar de esta forma, hay que reaccionar de esta otra, pero realmente todo este tema de las emociones y de autorregulación y los que les hablamos el podcast pasado, se entrenan. No es como que de un día para otro yo ya sé cómo autorregularme. Por esto es importante que empecemos a hacerlo desde ya, porque es que autorregularnos también es planear, esperar, tolerar como toda la frustración y adaptarse, porque es que no es llegar y decir un día, listo, me autorregulo, no es tan sencillo. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible. Todo con un poquito de esfuerzo se puede lograr. Listo, entonces ahora vamos a situarnos en un escenario muy, muy común, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros de pronto en nuestro ejercicio como papás llegamos a la casa agotados del trabajo, nuestro hijo, nuestra hija está haciendo tareas, pero vemos que cualquier elemento del contexto funciona para distraerse, ¿sí? Se le cayó el lápiz, tiene sed, quiere ir al baño, se levanta, juega con los colores. Entonces digamos que en este escenario pues uno se siente agotado, ¿cierto? Y pierde la paciencia y va el grito de por medio o ponemos como el manotazo a la mesa, como ya no más, a trabajar. Vemos de pronto esa reacción de miedo en nuestro hijo y en el fondo uno siente como culpa, tal vez. O uno cae en conciencia de, uy, venga, mi reacción fue muy, muy intensa para lo que realmente le pude haber dicho. No es que el niño haga lo que quiera, ¿no? Sino qué otra estrategia tengo yo más allá del cansancio y de la frustración que me genera el que mi hijo no se concentre en hacer la actividad para ayudarle. Ahí es donde a veces uno entra como en ese dilema, digámoslo así, entre debí actuar de otra manera o debí hacer esto de otra manera para que luego no exista la culpa de por medio. Claro, es interesante experimentar este tipo de situaciones. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no les parece? Ese momento antes de gritar, esa euforia que uno siente de enojo, ese pequeño espacio entre el impulso y la acción es donde vive la autorregulación. Es interesante cómo en ese pequeño momento que a veces nosotros no somos conscientes. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde el impulso, desde el enojo y no desde la autorregulación, ¿sí? Es una situación cotidiana que nos recuerda que la autorregulación no es ausencia de enojo, sino manejo consciente del mismo. Es importantísimo tenerlo presente porque muchas veces es como, es que él no mantiene enojado, es que él ya no está triste, es que él ya no golpea. No, es que aprendió a manejar conscientemente sus frustraciones, sus enojos y a tomar una decisión consciente para no herir a la otra persona, para no arrepentirse, no sentirse culpable luego. Pero bueno, o sea, todo esto que decimos no lo venimos a decir como, sí, autorregúlense, esto es la autorregulación, vean cómo trabajan con esto. No, recuerden que nosotras también tratamos de traerles algunas estrategias, algunas herramientas que les puedan favorecer a autorregularse en este caso. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en estos casos donde estamos tan saturados y queremos autorregularnos y no gritarle a nuestro hijo? Entonces, lo primero sería reconocer esa señal. A ver, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Notar si tengo alguna tensión. Por ejemplo, cuando me estreso se me tensiona mucho la espalda. Entonces quizás ya esté estresada, mi cuerpo lo sabe y estoy reaccionando a eso. Y eso ya es una señal de que pues están pasando cosas relacionadas a una emoción que tengo que autorregular. Por esto puedo tomar una pausa de 5 segundos antes de reaccionar, por ejemplo. También el segundo paso es nombrar y distanciarse. O sea, no sé si en algún momento ustedes lo hayan hecho, yo lo he hecho de estoy frustrada, necesito calmarme antes de hablar, dame 5 segundos, respiro y regreso. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque permite reaccionar, o sea, decir, reconozco qué es lo que tengo. Esta emoción no le pertenece a la otra persona, no pertenece a esta situación, sino estoy congestionado emocionalmente. Estoy frustrada, estoy frustrado.
necesito calmarme porque si hablo en este momento voy a reaccionar de una forma no adecuada. La tercera es elegir una respuesta intencionada. Entonces ya una vez ya respiré, me calmé, ahora sí puedo hablar con calma. Puedo llegar y hablar con el niño. Oye, ven, hagamos esto bien, hagamos esto, pero ya desde un espacio de calma y no respondiendo a este momento de tensión que manejo. Y lo último es pues reflexionar. Preguntarse a sí mismo como qué aprendí, cómo puedo reaccionar diferente, cómo puedo evitar estas situaciones. Y todo este tema es nuestra autorregulación. Entonces, si se dan cuenta, no es que yo no sienta la frustración, es que soy consciente de que estoy frustrada, pero que no puedo reaccionar inmediatamente por la frustración, sino que reconocer que, ok, me frustré, debo respirar para poder calmarme y reaccionar de la mejor manera y aún así seguir reflexionando sobre mis comportamientos. Esto que tú mencionas, Edna, es muy importante, demasiado. De hecho, mientras tú lo mencionabas, entonces yo me ponía en ese ejercicio de pensar, venga, yo en qué momentos tengo como esas señales. Entonces, por ejemplo, cuando yo me estoy empezando a sentir estresada, sobre todo estresada más que enojada, cuando yo estoy estresada, yo tensiono mucho el rostro, entonces yo empiezo a masajear el rostro. Cuando yo ya como que me empiezo a rascar las cejas, por ejemplo, entonces yo digo, uy, ya estoy estresada. Esa es mi señal, ¿sí? O cuando yo estoy enojada, yo siento muchísimo calor, la cara se me pone súper roja y la respiración es como que me cuesta, no es tanto que se me acelera, sino que como que, uy, se vuelve pesada la respiración. Entonces a mí me ha pasado en escenarios, en una discusión normal de pareja, entonces yo lo primero que digo es, mira, estoy muy molesta y necesito un tiempo sola para poder calmarme, porque si yo sigo y te hablo de esta manera, o sea, hablando con la emoción de por medio, voy a decir cosas que son ofensivas, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante en ese tercer punto que tú mencionas como de elegir la respuesta intencionada, y es que uno piensa que las emociones duran un montón, que la emoción puede durar horas. No, ¿sí? La emoción es una respuesta fisiológica rápida, de segundos, ¿sí? No llega a extenderse 2 minutos, 3 minutos, no. Es una respuesta breve, de hecho, en donde siento el enojo, pero tú no estás todo el tiempo roja y todo el tiempo en calor, sino que sientes la emoción muy intensa y en la medida va bajando. Ya lo que uno mantiene durante ese ejercicio es esa molestia y uno como que se queda en el pensamiento y en la situación, entonces uno va reactivando esa emoción constantemente, ¿sí? Pero en un primer momento, cuando yo ya lo identifico, cuando yo digo, venga, estoy molesta y necesito tiempo, o estoy molesta y lo mejor es que ahorita no hable. O hay personas que les pasa al contrario, y ahorita vamos a hablar de esa conciencia social, ¿cierto? Y es como yo reconozco a la otra persona en esa emoción, en eso que esa persona siente. Entonces, por ejemplo, hay personas que cuando están enojados necesitan hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo mantengo yo ese equilibrio y esa respuesta intencionada? Por ejemplo, en el caso que les expusimos con el papá y el niño, es, venga, yo ya me calmé, yo soy consciente de que mi enojo no va a generar que él trabaje de una mejor manera, hasta se puede bloquear, entonces me ubico ya con calma a la altura del niño y le digo, mira, estamos en este momento trabajando, ¿sí? No nos vamos a poner de pie, no vamos a ponernos a jugar con cosas, sino que tenemos que hacer las actividades juiciosos. ¿En qué necesitas ayuda? Y poder brindar otra respuesta diferente a el grito, al manotazo a la mesa, ¿sí? Y que ya uno después de eso tiene esa capacidad como de reflexionar y decir, venga, esto me funcionó, o pues puede pasar, esto no me funcionó. Y estos procesos realmente ayudan no solo a fortalecer el vínculo, sino que nosotros somos espejo, ¿sí? De nuestros niños, de decir, venga, yo no le digo a mi hijo, ay, cálmese cuando está molesto, vaya, tome aire, si yo no soy el primero en enseñarle, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que los niños aprendan que los adultos también gestionamos nuestras emociones. Eso es básicamente todo lo que les queríamos decir respecto a esto. Sin embargo, hay otro tema que es muy importante y que va súper, hiper, mega conectado con lo que les estábamos mencionando, y es la conciencia social, que es esa conexión exterior.
Pero Elena les va a contar un poquito más a qué nos referimos con esta conciencia exterior, conciencia social. Claro que sí, Edna. Es algo increíble y es lo que mencionaba Dana. Y es esa conciencia social y es la capacidad de tomar la perspectiva del otro y empatizar con él. Creo que nos pasa mucho que a veces no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, sino simplemente desde mi postura y nos cegamos en ese punto y no más. Sí, no sabemos qué le pasó, cómo estuvo el día de hoy. Creo que nos pasa mucho como padres que llegamos estresados, supremamente mal, pero tampoco le preguntamos al niño qué tal le fue, porque está tan frustrado también él en las materias, qué es lo que realmente siente y por qué está así, y yo ponerme en la situación de él y decir, cuando yo fui niño, también pasé por esa frustración enorme que no sabía cómo hacer, y eso es lo que nos lleva a la conciencia social. Es ese reconocimiento de señales sociales y comprender también las normas éticas que el mundo rige. O sea, básicamente ver el mundo desde los ojitos de otra persona. Es claro que en este mundo muchas personas son solamente desde su punto de vista, y eso deberíamos cambiarlo. En este momento que estamos escuchando este podcast, tomar la decisión consciente de dejar un poquitico de lado el cómo solamente yo me estoy sintiendo, sino cómo se está sintiendo también la otra persona. ¿Qué la llevó a explotar de esa manera? ¿Qué la llevó a no tener una autorregulación, sino explotar con enojo, con palabras no gratas para la otra persona, que lastiman y demás? Por ejemplo, pensémoslo cuando un niño ve a otro niño que está llorando o que está mal, o por ejemplo cuando hay un niño que es excluido y luego llega una niña o un niño súper feliz a hablarle y le dice, oye, ¿por qué estás tan solo? ¿Qué haces aquí? Ven, inclúyete. El niño está realmente leyendo este contexto o esta situación y actúa frente a eso. Y eso es la conciencia social, es reconocer qué está pasando en el mundo, en el mundo social en el que estoy. Por ejemplo, no sé si ustedes también lo han vivido, creo que todos de niños vivimos una experiencia así de estoy triste o veo a esta persona triste, voy y actúo. Esa es la conciencia social. ¿Sí? ¿Les ha pasado a ustedes? A mí sí me ha pasado, pero también incluso pasa como adultos, que a veces vemos a alguien triste y le preguntamos, hey, ven, ¿cómo te puedo ayudar? Ven, hagamos algo para que estas emociones se controlen mejor. O incluso hablamos de, ven, respira, ves a alguien frustrado y le dices, ven, tomémonos 5 minutos en este momento. Si hablamos o si hablas, vas a explotar con la otra persona y no es algo que tú quieras. Y creo que si nos damos cuenta en este sentido, todas las habilidades socioemocionales están interrelacionadas, no podemos separar una de la otra. Si nosotros no reconocemos nuestras emociones, que fue nuestro primer capítulo, ¿cómo vamos a reconocer las de los demás? Pero también, si no sabemos cómo autorregularlas, ¿cómo vamos a ayudar también a los demás a regularse? Entonces todo esto está conectado, no podemos hablar solamente de la autorregulación sin hablar de la otra. Creo que esto también tenemos que entenderlo, porque es que a fin y al cabo todas estas habilidades son fundamentales para las relaciones, para todas nuestras relaciones sociales. Entonces hay que empezar a trabajar en ellas. Aunque sabes, Edna, ahorita que tú mencionas con el tema de los niños, de ver a alguien triste y acercarse, vean que yo tengo experiencia trabajando de pronto con niños y esa es una práctica muy natural, o sea, ni siquiera siento que sea tan aprendida, sino que los niños ven a alguien que se le cayó algo y corro y se lo entrego, o veo a alguien que está llorando y la primera pregunta, sea quien sea los niños, o sea, no entran ay, es un adulto, es un profesor, es una compañera, no importa, ellos se acercan y lo primero es, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Sí? De pronto motivados por la curiosidad, pero ese tipo de preguntas tienen ese toque inocente, pero mira que ahora que tú lo planteas con los adultos, siento que eso es algo que se va perdiendo con el tiempo, ¿sabes? O sea, como que esa conciencia social se vuelve un poquito más limitada. Claro, uno le enseña como, mejor dicho, como cada uno en su mundo.
Si usted tiene problemas, vengan, trate de no molestar al otro y guárdese esas cosas. O de pronto el tema de la solidaridad a veces no está tan de por medio. Es que digamos que la conciencia social también me lleva a poner en práctica todo este sistema de valores, ¿sí? De creencias. Hay personas que sí o sí la conciencia social me implica que yo deba comprender la diferencia, la diversidad, entender las dinámicas de grupo. No, por ejemplo, en mi contexto laboral es un ambiente totalmente diferente a cómo puede ser mi contexto familiar, o si estás en un contexto académico, entonces también en mi contexto académico todo es diferente. Entonces es reconocer las diferencias desde el origen, desde la cultura, y más, por ejemplo, en un país como Colombia, que somos tan diversos a nivel cultural. Entonces es empezar venga, es que para esta persona esto es significativo, ¿cómo puedo empezar a poner en marcha ciertas acciones para ayudar al otro y que no tenga ese toque de el beneficio de, entonces yo lo hago porque me beneficia en general, sino es esa parte como natural en la que si vemos a una persona de nuestro círculo, no sé, agobiado, el poder hacer genuinamente el ven, yo cómo te puedo ayudar, al menos escucharte, quieres que te escuche, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden ayudarnos como en ese ejercicio, y que no es solo o no se trata solo de ser amable, ¿sí? Sino de a donde yo llego tengo la capacidad de leer el contexto, de decir, uy, este contexto de pronto es un poquito hostil, ¿cómo puedo empezar desde mis acciones a transformarlo un poquito? Y no asumir que como todo es hostil, entonces yo también soy hostil, sino que yo tengo la capacidad también de influenciar y de transformar mi contexto. Claro, y eso es súper importante porque es que si entendemos qué hay en el contexto podemos reaccionar ante él. Y también pues puede ser un poco difícil, digamos, cuando nuestros hijos se enfrascan, o incluso nos pasa a nosotros, porque ninguna situación es solamente culpa de los niños ni solamente culpa de nosotros, sino que todos vivimos ciertas experiencias. Entonces se vuelve a veces desafiante cuando uno está muy centrado en sus propios deseos. Y yo puedo decir que tengo 2 hermanos y me pasó mucho este ejemplo que les vamos a traer. Y es que es cuando 2 hermanos, por ejemplo, también pasa con personas que no son hermanos, 2 hermanos chiquitos, Leo, llamémoslos Leo y Sofía, están jugando con algún juguete y lo está teniendo, o sea, lo tiene Leo, pero Sofía se lo quita. O sea, se los juro que yo he visto mucho esto de que un niño está jugando y el otro se lo quita y le dice, bueno, ahora es mío y ahora yo voy a jugar, pero el otro niño, o sea, en este caso Leo, llora. Y Sofía, ¿cómo le responde? Con un, pues no es para tanto. Y yo creo que en serio a todos nos ha pasado, en especial si tenemos hermanos, alguna situación similar, que uno está, yo qué sé, comiendo algo, jugando con algo y la otra persona se lo quita, entonces eso es una pelea. Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar todo lo que les hemos venido hablando en este caso? Claro, como tú lo mencionabas, Ednis, pasa mucho. Es increíble que a veces decimos como hay un caso, pero pues uno viene a traer como la memoria y a rebobinar y dice, hasta a mí me pasó eso cuando estaba pequeño, ¿cierto? En este caso vemos que Sofía está desregulada, ¿sí? En su conciencia social. ¿Por qué? Porque su emoción está en querer su juguete. O sea, nula la empatía hacia su hermano, y muchas veces pasa, o sea, les voy a poner un ejemplo que da risa, pero mi tía, la menor, me lleva solamente 9 años y ella me quitó mi juguete favorito, y aun cuando era mayor 9 años, sabía que para mí era importante mi juguete, y ella sin querer, yo me fui corriendo por el juguete y se quitó de donde estaba y me recibió la punta de una ventana en la ceja. Entonces eso produjo que todos en la casa estuvieran, que me fuera para el hospital. Y sí, o sea, es increíble que la empatía en este caso de mi tía no fuera como, es un juguete, ella estaba jugando, voy a ser más empática con ella, voy a tener una conciencia social porque voy a estar en los zapatos de ella y no en los míos, de jugar y reírme de ella, sino de decir, puede pasar algo grave en un instante, y todo era un juego
y pasó a una tragedia, ¿sí? Entonces, en muchos casos puede pasar. Entonces, hay que siempre tener conciencia social y que esa empatía no se nuble, porque el validar las emociones de la otra persona siempre es importante, o sea, enfocarnos no solamente en nosotros, sino en la otra persona, qué estará sintiendo, por qué esta angustia, sí, básicamente este ejemplo me toca mucho porque creo que muchas veces no pensamos en el otro, sino solamente en la diversión de uno. Y uno como adulto a veces no piensa como que los niños viven sus emociones como si fueran las más grandes del universo. O sea, algo para nosotros mínimo, para ellos es gigante y es empatizar con ellos un poquito. Sí, tal cual. O sea, digamos que ese ejemplo que tú dabas, es que en la medida que ibas hablando yo me acordaba también de muchas cosas. Entonces uno, digamos que le es más sencillo acordarse de cuando uno estaba más pequeño o en la interacción, pues para quienes de pronto crecimos con familia cercana o con hermanos. Entonces recordamos, en mi caso eran las peleas por el control. Sí, por el control del televisor. Entonces yo quería ver algo y mi hermano escondía el control, o yo tomaba el control y lo escondía. Y algo que me daba mucha risa ahora que me acuerdo es que yo era muy pequeña, pero yo escondía el control del televisor y el problema era que a mí siempre se me olvidaba dónde yo lo escondía. Entonces a mí me entraba el pánico porque yo decía, mi papá ahorita me va a preguntar por el control y yo no sé dónde está. Me van a regañar, ¿sí? Entonces, digamos que ahí en el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, perdón, que nos ponía Edna de los niños que estaban jugando con su juguete, que el juguete era de Leo, Sofía se lo quitó. Ahora pensémonos un poquito en si yo fuera la mamá de estos dos niños, ¿cierto? ¿Cómo podría, como mamá, trabajar esa conciencia social en Sofía, por ejemplo? Entonces, lo primero es como empezar a orientar, porque no es tanto el tema de, bueno, mire a ver qué hace o usted tiene que pensar en el otro, no, ¿cómo lo puedo empezar a hacer? ¿Sí? Entonces empezar a usar preguntas espejo, preguntas que me obliguen, no de manera así impositiva, sino que cuando yo me pregunto, sí hace que yo tenga que plantearme eso. Entonces, ¿cómo crees que se siente Leo ahorita? O sea, eso que tú hiciste, ¿cómo crees que hace sentir a la otra persona? Ah, no, pues seguramente se siente triste o está molesto. Bueno, y si a ti te pasara eso, si a ti otro compañero o si a ti tu hermano te quitara este juguete, te quitara algo, ¿tú cómo te sentirías? ¿Sí? Entonces es también en el niño fomentar el qué estás sintiendo tú, qué sentiría la otra persona, y eso realmente te gustaría. Eso te ayudaría en el ejercicio de, venga, ¿será que sí? ¿Será que yo debería hacer eso? Y que, como lo mencionamos ahorita, también el tema de validar la emoción. O sea, no es que Sofía esté actuando así porque quiere ver al otro sufrir. No, lo que pasa es que su emoción principal, que es como, a mí me causa felicidad ese juguete, entonces hace que se nuble mi empatía, ¿sí? Y lo mismo por el otro lado con Leo, ¿sí? Veo que estás muy triste, poderle describir lo que estás sintiendo, veo que te sientes triste, veo que te sientes molesto, para que el niño también pueda decir, sí, es que ella me quitó algo que es mío, y tener ese espacio de diálogo con las preguntas espejo, como ven, ¿tú cómo te sentirías? ¿Cuál crees que podría ser otra solución? Porque no es como ya ninguno, muchos papás hacen eso. Entonces nadie va a jugar con los juguetes y los decomiso y miren a ver cada quien qué hace. No, sino es enseñarles a mediar, a que esa conciencia social también me ayuda a resolver conflictos. Esos son temas para el próximo episodio, pero eso nos ayuda también a tener otras estrategias, la verdad, y que uno tenga una toma de perspectiva totalmente diferente. Sí, y eso que mencionamos y estamos hablando también está relacionado con esas señales sociales que existen. Por ejemplo, con Sofía podemos trabajar como, oye, pero si viste que se puso a llorar, si viste que estaba rojo, porque pues por lo menos hay gente que cuando llora se pone roja, o cuando se enoja, como Dana nos comentaba, se pone, o se frustra, se pone súper rojos, o que sus hombros estaban caídos. Entonces, como darle a Sofía, mira, estas son señales de que alguien está sufriendo, estas son señales de que
algo malo o algo le pasó a esta persona, para poder pasar así a una reparación, donde listo, entonces, ya que tú, Sofía, pudiste entender qué estaba pasando con Leo, que realmente pasó esto, que tú también tomaste la perspectiva de, bueno, yo también me sentiría mal si a mí alguien me quita mi juguete, si a mí me quitan el juguete que más quiero, pues te ayuda como a entender eso. Pero entonces, listo, ya tengo mi perspectiva. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Sofía? Pues disculparse con Leo y así como solucionar el conflicto. ¿De qué forma? Puede ser jugar juntos o turnarse. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo vi en TikTok, que a veces puede ser útil, hay que ver cómo, pero yo vi en TikTok una mamá que trabaja con estos temas y los hijos efectivamente se pelearon por un columpio y la mamá les dice, hey, basta, ¿tú cómo crees que se sintió tu hermano por esto? ¿Cómo crees que tú te sentirías en su lugar? Mira cómo se puso, o sea, él se puso triste y ya no quiere jugar porque ya se sintió mal. ¿Tú cómo crees? Entonces, ¿no crees que puedes ayudarlo? Entonces el otro niño fue y le pidió perdón y después decía la mamá, ahora, ¿cómo van a jugar en el columpio? Entonces, el menor, el que cometió el error, por decirlo así, le dijo, bueno, pues vamos a turnarnos 15 minutos cada uno en el columpio para que los dos podamos jugar. Y mientras uno está en el columpio, el otro lo empuja, para que así puedan jugar juntos y disfrutar de ese momento y como que ambos pudieron manejar la situación, solucionarla por sí mismos y pues entender cómo se estaba sintiendo el otro. Y pues sí, o sea, llegar a esa conclusión de podemos jugar los dos y disfrutar este tiempo juntos. Claro que sí, Egna. Vemos que estas dos habilidades se nutren mutuamente, ya que la regulación que trae la calma. Y la calma es el requisito para tener un poquito de empatía, para dar ese inicio de la empatía que a veces, muchas veces nos falta en el día a día, ¿cierto? Entonces encontramos que para las normas éticas de convivencia en general con nuestros hijos, con nuestros compañeros, es crear estas dos habilidades y de igual manera la que habíamos visto en el podcast pasado, que son engranajes. Si nos falta una, pues no va a funcionar como debería, ¿cierto? Cuando no somos conscientes de lo que hacemos, de la toma de decisiones, del autocontrol, pues no vamos a tener y a desarrollar estas otras dos habilidades. Estas habilidades son demasiado importantes para compartir, para ser mejores personas, para no crear huella en un mal sentido en otra personita. Recordar que los niños y niñas y adolescentes pues dependen mucho de cómo nosotros los tratemos y de esa manera de desarrollarse en ellos, en el mundo, en el exterior. Si les damos estas herramientas también, no solamente para nosotros sino para ellos, es increíble cómo podemos ayudarlo, porque nosotros como padres no podemos estar 24/7 con esos niños, ¿cierto? Entonces es darles estas herramientas. ¿Para qué? Para que puedan experimentar un mundo más agradable y más ameno. Compartiremos en este momento unas herramientas con nuestros oyentes. ¿Les parecen, chicas? Claro, yo quisiera empezar por la técnica del semáforo emocional. Acordémonos cómo es un semáforo. Rojo es me detengo, o sea, rojo, o sea, vas manejando, el semáforo está en rojo, es parar. En amarillo es, bueno, ya me voy preparando para o frenar o acelerar. Y el verde pues es para arrancar. Pero ahora pongámoslo en sentidos emocionales. Entonces, el rojo es, ok, estoy en un momento de frustración, por ejemplo. Me voy a detener a respirar. Nuestro amarillo es el respirar. Me detengo, pienso y digo, ok, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo frustrado, vamos a respirar, vamos a tomar mi tiempo. Y en verde, ya cuando esté calmado, voy a actuar y buscar esta solución. Esta es una herramienta que nos sirve mucho con los niños porque maneja algo que ellos ya saben. A veces trabajar con niños es más sencillo cuando les ponemos un contexto, cuando les ponemos como el ejemplo que yo les dije, de
rojo, ¿cómo es cuando vamos en el carro? El rojo es para esto, el amarillo es para esto y el verde es para esto. Y así es un poco más fácil que ellos lo utilicen en su día a día. Lo aplican ellos y lo aplicas tú, porque todos estos procesos, todas estas herramientas, todas estas habilidades las debes trabajar tú para poder enseñárselos a tus hijos. O incluso puede que a otros familiares si tú quieres. El objetivo de esto es que ustedes puedan autorregularse, ustedes puedan tener todas estas habilidades socioemocionales para su futuro. O también tenemos otra técnica que es como la palabra ancla, como esa palabra que hace que se encienda algo en mi mente para que yo pueda recordarme que debo mantenerme en calma. Entonces, por ejemplo, puedo decir como, ok, pasó algo, no sé, le dije a mi hijo que no jugara con ese vaso de cristal porque se le va a caer y lo va a romper, ¿cierto? Y resulta que 2 segundos después usted escucha cómo se estrella el vaso contra el piso, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, es que lo tengo que regañar porque yo le dije que no lo hiciera y ya tengo la emoción y es que quédese quieto porque si no se va a cortar y entonces yo ya empiezo como a alterarme, ¿cierto? Entonces es, venga, tranquilo, mantenga la calma, ¿sí? A veces cuando, como les digo, tengo un poquito de experiencia trabajando con niños, entonces ya a veces digo como, yo soy la adulta, o sea, yo soy el ejemplo. Entonces eso me ayuda a ponerme en otro rol, ¿sí? En decir, yo debo mantener la calma, por favor quédate en ese lugar, con el ejemplo que les di del vaso, no te muevas que necesitamos recoger eso y no quiero que te cortes, quédate quieto, ¿sí? Entonces mantengo la calma, voy haciendo una acción que me permita como focalizar mi atención en eso y poder ir bajándole al enojo, ¿sí? O pues en este tema de la conciencia social, entonces es mi hijo está peleando con alguien, ocurrió alguna situación, si tú te sientes muy molesto, mantén la calma y luego si actúas, ¿sí? Hay niños que dentro de la conciencia social tenemos una habilidad muy bien desarrollada que es como para entrar a defender al otro cuando está en una situación vulnerable, pero para mí entrar a defender al otro es ir y pegarle el puño al que le está molestando, ¿sí? Aunque tiene una intención, digamos que en una primera medida buena de ayudar al otro, pues la respuesta violenta no le va a ayudar, antes lo va a perjudicar. Entonces entiendo que quieras ayudar a tu compañero o, ¿sí? Ayudar a la otra persona, pero calma, yo sé que te está molestando que la otra persona esté no sé, que le estén diciendo cosas feas, pero mantén la calma y piensa qué podrías hacer. No, pues yo podría llamar a un profesor o yo le podría pedir, por favor no lo molestes y no sigas, ¿sí? Entonces, esas son como técnicas que pueden ayudar, palabra ancla o digamos, cuando hay una situación que papá está molesto y el niño también está molesto, que alguno de los dos pueda decir tiempo fuera. Esa es una técnica que a mí me gusta mucho, una palabra que me gusta mucho. Decir tiempo fuera cuando uno dice, uy, esto se va a poner feo, entonces cada uno tómese 5 minutos, cálmese y luego volvemos a charlar. Y es bastante difícil a veces como uno como adulto también tomarse esa pausa y decir, voy a respirar. ¿No les parece? O sea, yo lo pienso y digo como a veces uno llega con tantas cosas en la cabeza, pero Sí. es esta autorregulación que les estamos dando como este llamado para tener esa conciencia y ese freno a la empatía con las demás personas y más que todo con nuestros pequeños. Y se preguntarán, para la conciencia social, ¿qué técnica hay o qué herramienta hay? En este caso, la vamos a trabajar de forma en la cena, en una conversación estructurada. ¿En qué sentido? Entonces hacemos preguntas como, ¿viste hoy a alguien que necesitara ayuda? ¿Lo ayudaste? ¿Cómo crees que se sintió tu compañero al ofrecerle un dulce? ¿Le diste atención a una persona que realmente sentiste que estaba en apuro? Básicamente, esta conversación la deberíamos tener casi todos los días. ¿Por qué? Porque he visto mucho en redes sociales, he visto mucho en TikTok, tanto niño que se aísla, que le hacen bullying y que básicamente nadie hace nada.
todos ven las señales de alerta, pero absolutamente nadie hace nada. Enseñarles a nuestros hijos a contarnos, a nosotros como adultos, pero no solamente a contarnos, sino a empatizar con esos compañeritos, a preguntarles por qué, o a llamar a un adulto responsable para la ayuda que no está solicitando esa personita que está sintiéndose herida, que está en apuros, porque está pasando mucho, mucho hoy en día que ni siquiera los niños están pidiendo ayuda, y es entrar en ese ritmo y en esa conversación y en esa conciencia social de ponte tú en los zapatos del niño. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña regalaron muchos afiches donde decía como tú no te comes tal cosa y él está comiéndose tal otra, y mostraban a un niño comiendo comida de un basurero, o que tú no quieres estos zapatos y mientras tanto este niño tiene unos zapaticos como de plástico, de botellas de plástico. Entonces eso generó en todo mi hogar como la empatía desde casa. O sea, como ponernos en los zapatos de la otra persona. Vuelvo y reitero, desde el principio, es enseñarles a los niños, y no solamente a los niños, nosotros también nos pasa en nuestros trabajos que vemos muchas injusticias y a veces simplemente callamos y no tenemos ni siquiera la empatía para preguntarle a ese compañero cómo se siente hoy, qué está pasando, en qué te puedo ayudar, si está en mis manos yo lo puedo no sé, asesorar, buscar ayuda pertinente y demás. También es importante entender que no somos perfectos. Es cierto que hay días que podemos explotar porque no pudimos, o sea, la emoción nos ganó, pero es que eso no es el fin del mundo. El fin del mundo sería si nos quedáramos simplemente ahí. Realmente lo que queremos decirles es que siempre hay oportunidad de mejora. También podemos reparar aquello. Si nosotros explotamos y lo dejamos ahí, pero nunca decimos perdón, toca cuestionarnos, porque es que también podemos reparar y decir, lo siento, me alteré, esta no es la forma en la que debía haber reaccionado, porque sí, los niños también merecen que les pidan perdón cuando uno se equivoca. Y tal vez, digamos, cuando hablamos le gritamos al niño cuando estamos muy frustrados y luego nos sentimos culpables, tal vez al sentirse ese sentimiento de culpabilidad se va en cuanto dices, lo siento, me alteré, no te debí tratar así. Y está bien, o sea, es que esto, digamos, explotar no se va a acabar el mundo, pero está bien. Lo que está bien es qué hacemos después de haber explotado. ¿Lo vamos a dejar así o vamos a acercarnos a este momento más empático, más comprensible para el niño y decirle, bueno, mira, realmente no, esta forma no fue la correcta, yo entiendo cómo te pude haber hecho sentir, así que perdóname, esto fue lo que me pasó, y eso también ayuda como a entender al niño que hay una responsabilidad emocional, que no puedo tratar a quien quiera como quiera porque estoy alterado, sino que si me altero y exploto porque no pude controlar la emoción, puedo pedir perdón. Y el pedir perdón es algo fundamental cuando estamos hablando de nuestro día a día. Y eso que tú mencionas, Edna, y también junto a lo que decía Elena ahorita, son temas muy importantes. Eso que nos decía ahorita Elena de, es que usted no se come todo y los niños de África, ¿sí? Que era como la frase que a uno le decían. Y uno en el fondo llegaba era como a sentir culpa, ¿cierto? Entonces es más no llevarlo a la culpa, a ese sentimiento de es que yo debo, ¿sí? Sino de empezar a conectar con el otro. Eso que decía también Elena de cuando somos adultos. A veces yo tenía un mal hábito, por ejemplo, de que yo evaluaba y yo me quejaba mucho, ¿sí? Entonces yo tenía un trabajo y me quejaba de pronto del día a día frente a ese trabajo. He sido de pronto como he tenido como el privilegio de quiero cambiar de experiencia, he tenido la oportunidad de cambiar esa experiencia, pero entonces antes yo decía, es que cuando esté en ese lugar o cuando esté haciendo tal cosa, me va a sentir mejor. Y llegaba a esa situación, lograba eso que quería y encontraba también algo en que quejarme. Entonces yo dije, no, venga,
esto lo tengo que cambiar y es empezar a ser más agradecido, es empezar a ser más consciente, no desde la visión de la lástima, no desde la visión de, ay, yo soy la afortunada como con una intención soberbia, no, sino de decir, venga, uff, en serio, tengo mucha gratitud porque ahorita puedo hacer tal cosa, tengo mucha gratitud porque logro hacer tal actividad que antes yo no podía, ¿sí? Y eso también me moviliza a ayudar al otro, a ver una persona que de pronto estaba como yo y poderle dar ese consejo tranquilo, las cosas pueden transformarse, no siempre vas a estar en esa situación. Y ese tema de el perdón, hay algo, yo quiero ser muy honesta, y es que a veces a uno de pequeño siempre le decía que cuando uno de pronto le decía algo que le ofendía a un compañerito o al hermano, entonces vaya a pedirle perdón a su hermano o vaya a pedirle perdón a esa niña, ¿cierto? Pero yo no recuerdo con mucha frecuencia ver a mis papás pedir perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le pide a un niño que haga algo que no ha visto desde casa, ¿cierto? No es un señalamiento, ¿no? Sino es uno de pronto desde el imaginario. Mis papás pensaban que pedir perdón era sinónimo de debilidad. Es que yo pierdo mi rol de autoridad si yo le pido perdón a mi hijo porque le dije algo que le ofendió. Pero en realidad es que no. En realidad es que tratar temas de autorregulación y de conciencia social nos permiten a nosotros ser el adulto que nosotros queremos que nuestros hijos imiten. Nosotros somos espejo. Entonces a veces uno ve esa frase de, uy, es que ese niño es igualito al papá, o esa niña es igualita a la mamá, ¿sí? O esos hijos son igualitos a los papás. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ese factor diferenciador, que cuando escuchemos eso, ¿será que nos da miedo? ¿Será que nos da miedo que nos digan que nuestros hijos se parecen a nosotros? ¿O será que tiene esa intención de pronto de decirlo de manera negativa, o que uno en el fondo sienta la calma, ¿cierto? De decir como, y mis hijos se parecen a mí, quiere decir que yo he trabajado lo suficiente en mí para que ellos tengan un buen ejemplo, ¿sí? No es solo darse como castigo o darse palo de manera coloquial de es que yo soy un mal ser humano, porque es que no hay edad para transformar, no hay edad para corregir, no hay edad para cambiar, ¿sí? No es como, es que como ya no soy un niño, entonces ya no puedo aprender, no. Esta es una etapa perfecta y creo que la maternidad y la paternidad de uno lo transforman, y creo que cualquier etapa que experimentemos como adultos nos obliga a transformarnos, ¿sí? Entonces el desarrollar estas habilidades en nosotros nos genera como las oportunidades de empezar de cero. Me equivoqué, le ofrezco perdón, le pido perdón más bien, y que él aprenda cómo pedir el perdón, ¿cierto? Que si mi hijo un día me dice, ay, perdón papá porque, o perdón mamá porque hice tal cosa, que él entienda que esas palabras no se van al aire, que uno no las dice porque sí, que cuando uno ofrece perdón tiene la intencionalidad del cambio y que el cambio se debe evidenciar. Eso es muy importante. Y esto es un aprendizaje continuo. No significa que somos los papás perfectos, no significa que nunca vamos a tener situaciones difíciles. Pero el estar en un espacio como este, de escucharnos, es un espacio de transformación. Es, venga, yo me pregunto, ¿yo estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me funciona? Entonces, eso es muy importante para que, digamos, nosotros como adultos podamos practicar esa calma, esa autorregulación y la empatía. Dijiste algo supremamente clave en este podcast, y es que este es un espacio de transformación. Es increíble lo que hemos abarcado hasta el momento y esperamos que haya sido como de agrado para todos los oyentes, pero es un espacio para que ustedes también se tomen ese respiro y esa complicidad de no soy perfecto y está bien equivocarme, está bien volver a empezar de cero. Y como lo decía Dana, o sea, no hay tiempo límite, no hay ay, estoy muy viejito, o sea, el tiempo es ahora, ya. No es como, ay, ya estoy muy viejo, ya no tengo cambio alguno, no, al revés. En el próximo podcast, en nuestro próximo capítulo, exploraremos, además de las habilidades que hemos aprendido el día de hoy, estaremos dando como 2 habilidades
fundamentales, que es la toma de decisiones y la habilidad de relación. Recuerden, en serio recuerden, y que se les quede en su corazón y les quede como esa frase que ustedes deberían poner en la nevera así pegadita, es: educar con calma no es fácil, pero siempre vale la pena. Es una crianza, crianza positiva, responsable. A veces como que suena por todo lado y resuena por todo lado, pero es increíble la transformación tan grande y las herramientas tan grandes que le damos a nuestros hijos para toda la vida. Y es muy cierto lo que ustedes han dicho, no somos perfectos, pero es cierto que podemos mejorar, siempre hay espacio de mejora, como yo ya dije antes. Siempre podemos equivocarnos, pero lo importante es cómo lo corregimos, cómo trabajamos con eso. Y de hecho de esto se trata este podcast, es brindarles algunas herramientas que quizás puedan ayudarlos durante este proceso de ser papás y ser mamás, que no es fácil. Incluso este podcast, aunque esté dirigido a papás y mamás, puede servirle a otras personas que quizás necesitan estos tipos de espacios para comprender que podemos equivocarnos, que hay cosas que necesitamos trabajar, que la autorregulación y la conciencia social no es algo que tengamos que tener inmediatamente y que no se construye y no se puede construir porque ya soy un adulto o ya yo soy así y exploto siempre, sino que siempre hay ese espacio de mejora, siempre hay ese espacio de aprender estas habilidades, siempre hay este espacio, seas adulto, seas niño, seas incluso, yo creo que algunos abuelitos quieren aprender de estos temas porque es importante. Nos ayuda también a controlarnos a nosotros mismos, entendernos y ser más empáticos incluso con nosotros mismos, ser más conscientes de quiénes somos y de qué queremos ser. Pero además a un niño que está en crecimiento lo ayuda un montón a comprender que tiene emociones, que todas las emociones son importantes, que todas las emociones, no solo las mías, son importantes, que tengo que aprender a autorregularlas porque a veces van a desbordarme y que hay otros que también pueden desbordarse y tengo que poder entender cómo puedo ayudar y cómo puedo ayudarme a mí mismo. Este espacio es un espacio creado para ustedes, como les hemos mencionado, y pues antes de terminar quisiéramos agradecerles por acompañarnos en este segundo episodio del Caos a la Calma. Transformemos la crianza.